Hoy vamos a trabajar el texto de Sabater, Ética para Amador. Hoy trabajamos ese texto, vamos a basarnos la exposición en ese texto, que es el único libro completo que tienen que leer de manera obligatoria, pero es un libro re corto, es muy cortito, encima tiene imágenes, así que en realidad creo que son 60 páginas el libro, no es largo, es un texto, un libro muy sencillo. A propósito es sencillo porque es un libro pensado para el hijo de Sabater, Amador, se llama Ética para Amador porque es un libro que él escribió para su hijo que se llama Amador. Lo que hace Sabater es un poco replicar lo que hizo Aristóteles con su libro. Aristóteles escribió un libro que se llama Ética a Nicómaco, que es un libro justamente para su hijo. Entonces, Sabater copió esa idea. ¿Por qué esa idea la copió? Porque es una idea que habla de escribir con más confianza, de una manera más coloquial, más directa, no tan académica, sin dejar de ser crítico o analítico, ¿no? Entonces, la meta es básicamente eso: ofrecer una lectura y una comprensión de la ética que sea introductoria a los que no se han dedicado a la ética, como es el caso aquí, y que pueda entenderse. Sabater es un filósofo español que está vivo. Nació en el 47 y todavía está vivo, ¿no? Él cree que la ética tiene que entenderse como ética del querer. Acá hace una distinción él entre ética del querer y ética del deber. Ética del querer y ética del deber. ¿Cuál es la diferencia? La ética del deber te establece lo que tenés que hacer según ciertas normas, según ciertas leyes, según una autoridad. En contraposición, la ética del querer se establece lo que se tiene que hacer según lo que a uno le place, según lo que a uno le guste, según lo que a uno lo incline. Entonces hay una diferencia. Esta diferencia proviene de lo que Sabater entiende que es la función de la ética. ¿Para qué sirve la ética? Según para Sabater, la ética sirve para aprender a vivir bien. La ética es un conocimiento práctico. La ética es algo activo. No se puede hacer ética de manera simplemente teórica o simplemente reflexiva. La ética es un saber hacer, actuar. ¿Se entiende eso? Por lo que acá hay una distinción con la ética que casi al final de la clase voy a darles distintas maneras de categorizar a la ética. Y la última parte de la clase les voy a dar ejemplos de cómo aplicar todo esto que estoy diciendo, como les venía prometiendo que este tipo de clases yo les doy al final unos 15 minutos de cómo enseñar algunos de estos contenidos para que tengan como un modelo. Entonces, ¿de qué va la ética? ¿De qué habla la ética? ¿De qué se ocupa la ética? Bueno, Sabater dice que la ética se está ocupando de aquellas cosas que consideramos buenas o malas, las que consideramos que nos convienen o no nos convienen, las que debemos hacer y las que no debemos hacer. De alguna manera, la ética analiza, reflexiona sobre lo que consideramos bueno y malo. Es decir,
saber qué te conviene es saber lo que está bien y mal. Y saber lo que está bien y mal supone un conocimiento ético. Acá hay una distinción que hace Sabater, que Sabater supone que ustedes conocen, que la ética es una disciplina filosófica. Una disciplina filosófica como la estética, como la epistemología, como la metafísica, ¿no? Es una disciplina. Y que tiene por objeto de estudio, que estudia a la moral. ¿Qué estudia la ética? La moral. ¿Y qué es la moral? La moral es lo que nosotros entendemos por bueno y por malo. La ética estudia la moral. Hay muchos tipos de moral. Tenemos morales que entienden que lo bueno es lo verdadero, o que entienden que lo bueno es la felicidad, o que entienden que lo bueno es lo útil, ¿no? Distintas maneras de entender a lo bueno y lo malo. Quede claro que la moral se define por el contexto. Las morales cambian por el contexto. ¿Qué contexto? Bueno, el contexto histórico, el contexto político, el cultural, el económico, el social y, quizás más importante, el biográfico. La moral de cada uno de nosotros está comprendida por nuestra propia historia de vida, la biografía. Por haber nacido aquí en Argentina, por ejemplo, compartimos todos una idea de moral que entiende que la corrupción es denunciable, ¿no? Claramente existe corrupción en Argentina, pero como pueblo hemos aprendido que la corrupción es algo negativo. Entendemos que atenta, por ejemplo, contra la democracia. Entonces, por vivir donde vivimos, tenemos cierta idea moral de lo bueno y de lo malo. Si viviéramos en otro lugar, quizás tendríamos otras ideas. Si viviéramos en otra época, seguramente tendríamos otra idea. Hoy, por ejemplo, es bueno entender que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Pero hace 50 años no era bueno eso, porque no era así. ¿Entienden? Entonces, la moral cambia y la ética estudia a la moral. La moral en sus situaciones, en cómo se usa socialmente, en cómo se usa individualmente, en cómo se usa institucionalmente. Esta es la idea clásica de ética y moral. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Para Sabater, y hoy como estamos hablando de Sabater, vamos a usar esta idea, la ética es un saber práctico que te permite entender cómo vivir bien. Es decir, te da algunas fórmulas, algunas estrategias para poder vivir, para poder identificar qué cosas te convienen y qué cosas no te convienen. ¿Qué te es apropiado y qué no te es apropiado? ¿Se entiende? Y en la medida en que construimos mi manera de vivir bien, termino construyendo mi moral. Porque el vivir bien para mí no va a ser el vivir bien para ustedes. ¿Qué sé yo? Quizás ustedes para vivir bien quieren, qué sé yo, tener un auto. Bueno, mucha plata. Y quizás para mí vivir bien no es tener un auto. A mí no me importa tener un auto, ¿no? Entonces, ahí entendemos la diferencia de las morales. Es mi moral, es tu moral. Entonces, está la idea general de ética y moral,
que es propio de cualquiera que entienda la ética, y está la de Sabater. Hoy vamos a trabajar la de Sabater, que no es la única. ¿Por qué he elegido esta? Porque es bastante práctica e introductoria. Por eso al final de clase les voy a dar algunas diferencias más para que puedan ver otras ideas de ética, un pequeño pantallazo. Y tampoco va a ser todas las éticas que vamos a trabajar, porque la semana que viene vamos a trabajar otra ética, que es la ética animal. Entonces, ya veremos eso cuando llegue el momento. La cuestión que empieza a hablar, de lo que empieza a hablar Sabater, es, bueno, si la ética es algo práctico, si la ética se ocupa de estudiar las acciones que tenemos nosotros los humanos, quizás lo primero que tenemos que saber, o lo primero que tenemos que entender, es por qué hago lo que hago, por qué actúo como actúo, por qué realizo este tipo de acciones y no este otro tipo de acciones. Es la pregunta por los motivos. ¿Qué me motivó a hacer esto? ¿Bien? Según Sabater, hay 4 cosas que nos motivan a actuar, o hay 4 motivos. Las órdenes, las costumbres, los caprichos y lo funcional. Las costumbres, los caprichos y lo funcional. Acá luego está la hoja de la asistencia, gente, para que puedan pasarla. Empezamos de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo funcional? Lo funcional tiene que ver con cómo funciona nuestro cuerpo. Todos tenemos un cuerpo que biológicamente está dispuesto a funcionar de cierta manera. Por ejemplo, yo no puedo controlar la digestión, pero mi cuerpo digiere igual. Tampoco puedo controlar el latido, pero mi cuerpo late igual. Son un conjunto de acciones que son propias de mí y que me hacen poder actuar de otra manera. Es más, si tengo mala digestión, quizás me siento inhibido y no hago otras cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Si tengo gases, no salgo a ver la película, ¿no? Y sí. Entonces, lo funcional, lo instrumental, es importante a la hora de entender por qué hago lo que hago y por qué no hago lo que hago. ¿Se entiende? Después están las acciones que hacemos por capricho, por ausencia de motivo. Lo hago porque me pintó, porque se me dio las ganas, porque tengo un antojo, porque tengo un deseo, porque así lo quise. Pero las dos que interesan en este punto son aquellas acciones que parece que se escapan de mí. Las que son acciones con órdenes y con caprichos, con costumbres, órdenes y costumbres, perdón. ¿Qué es una orden? Una orden, Una orden es un enunciado que por medio de una autoridad te fuerza, te obliga, te condiciona a actuar de cierta manera. Haz esto. O tenés que hacer la cama. ¿Qué es eso? O tenés que pagar tus impuestos. ¿Cómo respondemos a esas órdenes? Y si las acatamos, si las seguimos, es por medio de la represalia. Tememos la consecuencia negativa. Pero también puede ser porque confiamos en quien nos da la orden. Por ejemplo, un médico te dice,
tomate esta pastilla, o una médica, tomate esta pastilla 2 veces por semana. Vos no sabés bien por qué tenés que tomarte esa pastilla, pero sabés que si te tomás esa pastilla 2 veces por semana, va a estar bien, porque confías en la autoridad de esa persona, ¿no? Y otra cosa, seguimos las órdenes por la recompensa del bien cumplido. Si yo hago estas órdenes, por ejemplo, si presento los trabajos prácticos en tiempo y forma, estaré aprobado. Tengo una recompensa, seré recompensada. Entonces, si bien las órdenes parecen ser una manera en donde no ejercemos nuestra libertad, si te pones a pensar, ejercemos nuestra libertad, porque decidimos seguir la orden por medio de la represalia, por confianza o por la recompensa, o justamente no decidimos seguir la orden, tomamos una decisión. Las costumbres, ¿qué son? Las costumbres tienen que ver con una cuestión de la rutina, con lo que hacemos cotidianamente, diariamente. Mayormente hago así estas cosas, qué sé yo. Mayormente me levanto a tal hora, mayormente me acuesto a tal hora, mayormente como este tipo de comida, mayormente me junto con este tipo de personas, mayormente me comporto de esta manera. ¿Bien? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, en primer lugar, porque es cómodo. Es económico. Si yo tuviese que pensar todo el tiempo, todas las cosas que hago, estaría paralizado. Es una economía mental. Ya más o menos sé qué voy a comer, más o menos sé a qué hora me voy a levantar, más o menos sé lo que voy a hacer. No tengo que estar pensando ni siquiera cómo es abrir la puerta. Ya más o menos sé cómo funcionan las cosas y eso me genera una economía mental. Pero también seguimos la costumbre, o actuamos por costumbre, por el interés de no contradecir a alguien. En mi familia siempre se hizo así. Y como no quiero entrar en conflicto con la mía mamá o el mío papá, o la mía nona o lo que sea, bueno, qué sé yo, el nono siempre se sentó en la punta de la mesa, dejá que el nono se siente en la punta de la mesa, ¿qué problema hay que el nono se siente en la punta de la mesa, ¿no? Siempre comemos pasta los sábados, ¿por qué no vamos a comer pasta este sábado? ¿No? Y también seguimos la costumbre por la cuestión de la moda. Todo el mundo se saca besitos haciendo un gesto, se saca selfies haciendo un gesto de besito o haciendo, qué sé yo, algo, o un bailecito TikTok. Entonces todos hacemos eso, ¿no? Y uno pensaría que, por ejemplo, entonces, seguir las cosas por costumbre, uno no elige, pero no, elegiste porque querés la rutina, elegiste porque no querés la contradicción, o elegiste... No tengo problema de que hablen, pero el modo en que empiezo a elevar mi voz para poder superar la voz de ustedes, me canso, se me cansa la voz. Simplemente para que yo no quede difónico, de última hablen en un tono más bajo, o siempre pueden salir al aula, a mí no me molesta, como no me molesta que entren, no me molesta que salgan. Pueden conversar de las cosas importantes, relevantes y volver. Para que yo no tenga que estar gritando por sobre la voz de ustedes. Porque estas aulas retumban mucho, se escucha mucho eco. Entonces, son libres de hacer lo que quieren. Pero por lo menos si en su libertad elijan no cansar mi voz. En cualquier caso, órdenes, caprichos, costumbres, actúo como yo quiero. Elijo lo que yo quiero. Actúo de manera libre. La libertad, dice Sabater, es poder decir sí y es poder decir no. Sí o no ante las circunstancias. El otro día estaba hablando con unos estudiantes sobre una filósofa en particular, Simone de Beauvoir, y yo estaba comentándoles a mis estudiantes que Simone de Beauvoir decía que uno es lo que hace. Que uno se define su existencia, según Simone de Beauvoir, por las acciones que hace. Entonces un estudiante me dice, ¿pero qué pasa si me apuntan con una pistola y me dicen, saltá o te mato? Y yo le pregunté, bueno, ¿vos qué harías? Y yo saltaría, porque si no me muero. Y fíjate, estás tomando una decisión. Podrías haber elegido
quedarte y no saltar, luchar, combatir, pedir clemencia, lo que sea. Pero tomaste una decisión. Siempre tenemos el poder de decir sí o no. Esa es la libertad. Es la libertad de establecer lo que creo que me conviene. Me convenía saltar y elegí saltar. Me convenía luchar y elegí luchar. ¿No? Uno elige lo que conviene y lo que quiere y evita lo que no le conviene o lo que cree que no le conviene y por lo tanto que asume que es lo que no quiere. El ejemplo del barco que navega ahí lo dice. Claramente. Ese ejemplo es un claro ejemplo de un dilema moral. Los temas de dilemas morales los vamos a trabajar en una clase en particular porque el dilema moral, por un lado, es complejo en sí mismo y por otro lado, ustedes como docentes tienen una obligación a la hora de tratar ética y ciudadanía que prima en dar cuestiones o temas relacionados con dilemas morales. Entonces vamos a dedicarle toda una clase específica. Es el primer capítulo, es el capítulo de la ética. Sí, lo sé, pero digo que me salto ese ejemplo o los ejemplos, porque da varios ejemplos de dilemas morales, porque después vamos a trabajar un texto propiamente de dilemas morales y vamos a hablar justamente sobre todo el universo de dilemas morales, porque Sabater, como es introductorio el texto, daba un pantallazo. Sí, porque Pero, es un buen dilema también el tema. claro, pero a mí me interesa la cuestión de la ética y la cuestión práctica de la ética que está proponiendo Sabater ahora. Entonces, la cuestión está en que hacer lo que uno quiere, la libertad de uno va dirigido hacia algo que Sabater considera que es propio de los seres humanos, que está atado a una condición humana. Ser humano es tener libertad. Y tener libertad es usar esa libertad con un fin en particular. Un fin primario que es darse la buena vida. Yo actúo, yo elijo, yo busco, yo ejerzo todas mis capacidades y todos mis poderes con una única finalidad, darme la buena vida. ¿Qué es esa buena vida? Y bueno, eso depende de mí, lo que es bueno para mí. Pero queda claro, dice Sabater, queda claro que todos persiguen de manera individual Esa buena vida. exactamente la buena vida. Entonces, primero, todos los humanos queremos vivir bien. Segundo, queremos vivir bien con otros humanos, porque ya sabemos que no estamos solos. Vivimos en sociedad. Entonces, nosotros queremos, de alguna manera, ejercer nuestra libertad para poder vivir bien y también poder vivir bien con otros. La importancia del otro es relevante. Pero es fácil decirlo. Es fácil decir, quiero vivir bien, busco la buena vida, busco lo que es bueno para mí. Pero ¿qué cuerno es bueno para mí? ¿Cómo sé lo que me conviene? ¿Cómo sé lo que es bueno? Acá entra la ética para Sabater. Es una pregunta y hoy trataremos de responder. Lo que va a hacer Sabater es dar algunos parámetros, algunas pautas, algunas guías orientativas a tener en cuenta para poder construir individualmente lo que es bueno para cada uno. ¿Se entiende? No te va a decir, para vivir bien tenés que seguir los 10 mandamientos. No va a hacer eso, porque eso sería una ética del deber. Y él no está haciendo una ética del deber, está haciendo una ética del querer. Entonces, va a decir, según lo que vos quieras, quizás te conviene seguir estas cosas, prestarle atención a estos parámetros, a estas brújulas, a estos mapas, a estas guías, use la palabra que más les guste. Entonces, claro que queremos vivir bien, por supuesto, nadie discutiría que su meta en la vida es un mal vivir, e inclusive aquellos que vanaglorian la anarquía y la pérdida, o el nihilismo, o la ausencia, o el mal vivir, consideran que eso es un buen vivir para ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en el espíritu punk. El espíritu punk, ¿conocen los punk?
¿no? Los punk es una corriente cultural, una subcultura que... Claro, en Inglaterra, pero fuera de eso, ¿qué defienden? Defienden el anarquismo, los excesos, la sin pauta, ¿no? Y está muy bien, consideran que eso es la moda, la forma correcta de vivir. Podemos coincidir o no coincidir, pero moralmente no podemos decir que está mal ese estilo de vida, siempre y cuando no nos afecte. Porque la cuestión de qué cuernos tengo que saber o hacer para poder vivir bien es una pregunta que se aplica a un aspecto de nosotros, que es el hecho de que estamos vivos. Dice Sabater, la muerte es sencilla, porque sabemos que nos vamos a morir, y más es irremediable, es incurable. Si hay algo de lo que nunca vamos a poder sustraer de nosotros mismos es la muerte. Si hay algo seguro en la vida es morir. Vivir está lleno de incertidumbres, es lleno de complejidades, de multiplicidades. ¿Qué camino tengo que tomar? ¿Cuáles son, entre todas las opciones que se me aparecen, las que mejor se adecúan con lo que quiero para mí? Tenía a fulanito y a menganito, y me junté con menganito, y salió el tiro por la culata. Menganito es un imbécil, no sirve para nada, es un mantenido, se rasca el ombligo a 4 manos, y ahí lo veo a fulanito siendo lo que podría haber sido una muy buena pareja. Elegí mal, porque no supe, estoy preguntando, ¿por qué no supe elegir bien? ¿Lo entiende? ¿Cuántos arrepentimientos tenemos? Cuando uno se arrepiente es porque consideró que eligió mal, que no eligió lo que podría darle su buena vida. Entonces, primera pauta que da Sabater, que dice, despierta, baby, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, la primera manera para saber que estás eligiendo un buen vivir es no permitir ser tratado como una cosa. No permitas ser usado como un objeto, como un instrumento, como algo que es manipulable. Y yo estaba pensando en un concepto que se usa acá en San Juan, que yo no lo entendía, porque yo no soy de acá, después lo terminé entendiendo, pero en ese momento no lo entendía, que decía, me la comí, o me lo comí. Ya está. Me comí a tal chaboncio, me comí a fulanito. ¿Qué significa? Comerse a alguien según el uso cultural. Según el uso cultural es mínimamente besarse con esa persona y máximo tener sexo. Tener un encuentro de una noche o de una tarde, un solo momento fugaz de satisfacción sexual y erótica. Es eso. Pero fíjense el uso. Me lo comí. La persona es un alimento, es una cosa que fue consumida. Después, si te he visto, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda de la comida que se comió? Es más, todo lo que comemos va al inodoro, se pierde, decimos chao. Entonces, ahí hay una cuestión de el uso, de tratar las personas como objetos, pero uno también puede tratarse como un objeto. Uno puede venderse, uno puede divulgarse, uno puede publicitarse, uno puede creer que sin uno mismo todo se derrumba. Como cuando se queja, si yo no estuviera, esta casa se cae a pedazos. Siempre soy yo el que lava, soy yo siempre el que plancha, soy yo el que ordena. Pero la frase me lo comí se usa para muchas cosas, no necesariamente eso. También puedo decir, me comí un 4 y reprobé ética y ciudadanía. Claro, pero ética y ciudadanía no es una persona. Yo estoy hablando de cómo se cosifica o instrumentaliza. Que la frase depende del uso que se dio después para una persona o puede ser para una ocasión o una acción. No discuto la polisemia de la frase, la multiplicidad de significados de la frase. Lo que sí señalo es lo que nos interesa a nosotros. Las relaciones de las personas como objetos. ¿Bien? Entonces, uno dice,
Sin mí esta casa no funciona. O sea, uno es un mueble más de la casa, un electrodoméstico más que hace que la casa funcione. Paso 1, para saber del buen vivir, no ser tratado como un objeto. Pero acá hay que tener claro algo, porque una de las consecuencias que pasa cuando uno no quiere ser tratado como objeto, empieza a demandar respeto. Me tienen que respetar, tienen que tratarme como alguien valioso. Pero ¿qué pasa muchas veces? En esa búsqueda del respeto, y como no quiero que me traten como cosa, como quiero proteger mi ego, empiezo a tratar yo a la gente como cosa. Es decir, en mi lucha por defenderme a mí, empiezo a cometer el mismo acto sobre los otros. No quiero ser un electrodoméstico en la casa, así que te uso a vos como electrodoméstico en la casa. Entonces, acá dice Sabater que es necesario traer otra cosa más. O sea, una cosa era el respeto hacia uno mismo. Ahora aparece Pepito Grillo. ¿Ustedes saben quién es Pepito Grillo? El cuento de Pinocho. Es la conciencia. Es un grillito que opera, es la metáfora de la conciencia en Pinocho. Entonces, la conciencia que tenemos que tener nosotros es no tratarnos a nosotros como cosas, pero no tratar a los otros como cosas. Él lo dice de la siguiente manera: no comportarse como un imbécil. No ser imbécil con los demás, no ser imbécil consigo mismo. Y utiliza la palabra imbécil a propósito. No dice idiota, no dice estúpido, no dice abusivo, no dice irrespetuoso, dice imbécil. ¿Por qué? Porque Sabater, como buen filósofo, va a ir a el origen de la palabra. El origen de la palabra del imbécil proviene de imbáculos. Es decir, apoyado o en un bastón. ¿Quién es imbécil? Según el origen de la palabra, el que usa un bastón, el que es un cojo, ¿no? El que, como Doctor House, imbáculos. En el medio no hay nada, báculos. Va, no es decir que no saben latín ahora. No, yo tampoco, yo me sé palabras sueltas. Imbáculos es uno. Perdón, profesora, ¿no sé qué es lo que es? En o apoyado. La palabra en también es apoyarse en algo, en la mesa, apoyado en la mesa. ¿Bien? Entonces, el imbécil es el que necesita un bastón para caminar, ¿no? El imbécil moral, el imbécil en la ética, es el que necesita apoyarse no en un bastón de madera, sino en una idea, en un pensamiento, en un concepto. Por ejemplo, la misoginia. Misoginia es el odio hacia las mujeres. Yo, por ejemplo, diría alguien, un imbécil misógino, diría: yo no estoy en la casa para limpiar. Esa es la función de las mujeres. Entonces, ¿cómo justifico tratar al otro como una cosa? Con un pensamiento imbécil, ¿no? Misoginia. O el racismo. Yo, como soy blanco, soy superior al otro que es negro. ¿Se entiende? El imbécil... La xenofobia. Cualquier idea que utilicemos para definir nuestra identidad es una idea imbécil. Una manera de ser imbécil, por ejemplo, es definirse a través de la idea de padre o hijo. Gabriel Paravano no existe. Existe Gabriel Paravano padre. Mi vida y todo lo que soy yo pasa por ser padre. Si me quitas mi paternidad, mi identidad se pierde. Desaparezco. No hay más Gabriel. Ese tipo de actitud es muy imbécil, porque luego maltratás a tus hijos, los querés. No, evitás el síndrome del nido vacío, todo lo controlo yo, elijo tu carrera, elijo tu futuro, elijo con quién te vas a juntar, todo. Hay gente que es así. Entonces, o cualquier cosa que utilicemos para definirnos, decimos, esta es la idea que a mí me define,
Eso es un pensamiento del imbécil moral, que no puede andar si no apela a esa idea. ¿Se entiende? Qué bueno ser imbécil. No, qué bueno el doctor. Ok. Tiene cosas positivas. Hoy lo voy a defender a Sabater a capa y espada. La semana que viene lo voy a destruir. Pero hoy lo defiendo. ¿Me saco una duda? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre, cómo se dice el odio a las mujeres? Misoginia. La diferencia del machismo. El machismo, vos podés tener acciones machistas. Pero no pensamiento. ¿O sí? No, sí. Pasa que el machismo considera mayormente una verticalidad. La mujer no la voy a odiar, hasta la puedo amar, pero es inferior a mí. La máxima expresión de machismo es la misoginia, que es literalmente te odio por ser mujer. O sea, una cosa es considerarte inferior y otra cosa es odiarte por quien sos. Por eso yo usé el ejemplo con la misoginia. Cada uno se sienta como quiere. Por eso usé el ejemplo de la misoginia, porque en este caso la persona trataba a la mujer como una cosa, un objeto. Ni siquiera como alguien inferior. Se desapareció de la escala. Porque es feo. Argentina es un país súper misógino. Eso, totalmente horrible. Según Sabater, hay... No hay problemas. Cualquier duda que tengan, a mí no me molesta que pregunten. Siempre que tengan preguntas, yo trato de responderlas y aclararlas lo mejor que puedo. Para Sabater hay 5 tipos de imbéciles, ¿no? 5. Y pasa que son como modelos generales. Tenés el imbécil que no quiere nada, que todo le da igual, que todo le da lo mismo. ¿Y qué querés? Como el adolescente. No es lo mismo. Y vos decís, qué imbécil que sos adolescente. ¿Son tipos o son niveles? ¿Son tipos o niveles? Tipos, no. Claro. El que no quiere nada. Porque es mentira eso. Es mentira que alguien no quiere nada. Todos queremos algo. Entonces, el que se sostiene su idea, yo hago no, porque no quiero nada. Mentira, es un engaño que haces hacia vos mismo y lo peor, hacia mí. Insultás mi inteligencia al decir eso. Después está el que quiere todo, quiere lo primero y lo contrario. Que ese es otro tipo de imbécil, porque nadie puede tenerlo todo, es imposible tenerlo todo. Quiero tenerlo todo, no puedes tener la chancha, los chanchitos y la máquina de hacer chorizo. No se puede. ¿No? Eso decía mi madre. Con este tipo de amigas, ¿para qué queremos enemigas, no? Después está el que no sabe qué quiere y no se molesta averiguarlo. Me gustaría querer algo. Y bueno, ¿por qué no te pones a probar? Después está el que sabe lo que quiere, sabe por qué lo quiere, pero no lo hace. Me encantaría estudiar. Me haría feliz estudiar. Y no estudiar nada. Profe, repita el último que dijo. El que sabe lo que quiere, el que sabe por qué lo quiere, pero termina haciendo lo que no quiere o no lo hace. Y por último, el que quiere con gran fuerza algo, pero no estudia por qué quiere eso y cómo alcanzar eso. Quiero estudiar porque, no sé, me levanté con ganas de estudiar. ¿Qué? El que sabe con ímpetu, el que quiere algo con ímpetu, pero no se molesta en averiguar por qué lo quiere. ¿Y el último, el 5? Ese es el 5. No se molesta por conseguirlo, digamos, por ¿Por qué? conseguir eso. O averiguar por qué. A veces queremos algo, a veces estoy enamorado de fulanito. Lo veo a fulanito y suspiro por fulanito. Y como me encanta fulanito, me encantaría morderle la boca
y no salir nunca de la cama con fulanito. Estoy totalmente perdido por fulanito. Y no me detengo a averiguar por qué. Quizás fulanito es todo lo que yo aspiro en una persona, o quizás fulanito es la imagen de la aventura, de lo prohibido, porque yo estoy con menganito, ¿viste? Y veo a fulanito y digo, wow, imagínate cómo sería la cosa, y cómo sería fulanito en la cama, ¿no? Y estoy hablando todo el tiempo y le quemo la... Bueno, pero por eso, ¿por qué querés ese ímpetu? ¿Por qué? Si no averiguamos por qué queremos las cosas, ¿eh? ¿Y qué tiene de malo el deseo? Quizás el problema no es el deseo, sino qué motiva ese deseo. Porque todos ustedes tienen el deseo de recibirse, o de tener una carrera, o de tener un oficio. Y luchan por eso, se desviven todos los días, ponen a prueba ese deseo de manera consistente y sostenida, a pesar de la familia, a pesar de los imbéciles, a pesar del trabajo, a pesar del cansancio, a pesar de una maldita pandemia que pasó por la mitad y siguen estando acá. El deseo no es algo malo siempre y cuando entendamos por qué queremos ese deseo, qué nos mueve. Porque si yo deseo a fulanito y nunca me pongo a pensar por qué cuernos quiero fulanito, quizás después tomo malas decisiones. Tomo decisiones que no contribuyen a mi buen vivir. Porque recordemos que la meta de todo esto es poder elegir para poder alcanzar mi buen vivir. El mío, no el de ustedes, el mío. Cada uno con el suyo y Dios se la de todo. No, mentira. No, yo soy ateo, así que no. Solamente se aprende con el humor. Entonces, la conciencia es necesaria para no tratar al otro como un objeto, para ser responsable de mí mismo, pero también ser responsable de los demás. ¿En qué soy responsable? En no tratar a una persona como un objeto. En eso soy responsable. Pero ¿soy solamente en eso responsable? Dice Sabater, no, hay que ir más allá. Hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que estar en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque si hay algo... ¿Cuál es la pregunta? ¿No, Diola? Que no sabía qué decir. Acá, mi moral. Si hay algo que tenemos en común todos nosotros, todas nosotras, es que vivimos y viviremos hasta el maldito fin de nuestros días en compañía con otros. No puedo evitarlo. A donde vaya hay otra persona. ¿Qué? Somos un ser social, como dijimos al principio del cuatrimestre. Entonces, no solamente tengo que elegir cómo vivir bien, sino que tengo que elegir una manera de vivir bien que logre ser y transcurrir entre los otros humanos. Porque los otros humanos están ahí. Me los choco en la medida que me estoy moviendo. Entonces va a decir Sabater, más allá de las diferencias que tenemos, diferencias culturales, diferencias étnicas, diferencias de percepción, diferencias del lenguaje, tenemos algunas cosas que nos hermanan, que nos generan una identidad, que nos genera una comunicación que es importante considerar. Y son dos cosas principales. Todos los humanos podemos comunicar y todos los humanos podemos valorar. En una palabra o en pocas palabras, decimos qué queremos. Yo quiero esto. Y lo gracioso es que aprendemos a ejercer la comunicación y la valorización de manera imitativa. Desde que somos pequeñitos, infantes, aprendemos a actuar imitando a los que están cerca nuestro. Aprendemos a hablar como hablan nuestros padres, padres y tutores, hermanos, amigos, familiares, etc. Y aprendemos a valorar como valoran nuestros padres, madres, tutores, amigos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aprendemos una manera de hablar, una manera de valorar y junto con nuestras experiencias creamos nuestra manera de comunicarnos y de valorar. Todo eso
se pone en juego cuando estamos conectándonos con otras personas. ¿Por qué? Porque el hecho de poder comunicarme con otro, de poder valorar con otro, evidencia algo que para Sabater es muy importante. Todos nosotros tenemos libertad y la queremos ejercer. Todos queremos ser libres. La comunicación, dice Sabater, es una prueba fundamental de que les quiero decir a ustedes, miren, soy un ser libre, y viceversa. Ustedes dicen, miren, soy un ser libre. Tal es así, que ponerse en el lugar del otro no es simplemente sentir emocionalmente lo que siente otro. Porque yo puedo sentir tu dolor, o sea, puedo comprender tu dolor y puedo no sentirme responsable por tu dolor. Qué bajón lo que te pasó, que te dejó solo Menganito, pero no voy a hacer nada, yo no voy a ser el sustituto de Menganito, lo siento. ¿No? Si te he visto. La empatía es poder sentir lo que otro siente, pero la empatía no lleva al acto. Yo puedo ver tu tristeza y entender que estás triste, entenderla, sentirla, digo, qué bajón lo que te pasó, pero no necesariamente voy a hacer algo por eso. Entonces, ponerse en su lugar no es solamente comprenderlo, sino es comprender algo más. Comprender que para que yo pueda ejercer mi libertad, necesito que la otra persona pueda ejercer su libertad. Si yo potencio la libertad del otro, puedo potenciar mi libertad. Mientras más opciones de acción tengan los otros, más opciones de acción voy a tener yo. ¿Por qué? Porque yo aprendo por imitación. Entonces, si yo veo a otro hacer cosas que yo no haría o no sabía que se podía hacer, de repente voy a decir, ¡wow! También lo puedo hacer yo. Quizás puedo hacer algo parecido para mí. Quizás también es algo que me sirva en mi buen vivir. ¿Vieron esa frase que dice, la representación importa? En ese sentido está pensando Sabater. Ver que otros como yo lo hacen, me da motivo a mí pensar, bueno, quizás yo puedo hacer lo mismo. Ponerse en ese lugar es incentivar al otro a actuar, o incentivarme a mí a actuar con el otro o por el otro, porque así potencio mi libertad. Si las libertades humanas siguen una ecuación que va subiendo cada vez más si todos suben. Si alguien disminuye en su libertad, yo voy a disminuir en mi libertad. Si alguien aumenta su libertad, yo voy a aumentar en mi libertad. Por eso, libertad y derecho van tan de la mano. Si vos tenés el derecho de hacerlo, si vos podés hacerlo, también yo tengo el derecho de hacerlo. Por eso va a decir, dice Sabater, todos nosotros tenemos el derecho de que alguien intente ponerse en nuestro lugar. Todos tenemos el derecho de que alguien intente ponerse en mi lugar. Que sepan dónde estoy, que sepan mis obstáculos y que quizás hasta me enseñen a sortearlos, simplemente mostrándome alternativas. ¿Se entiende? Todo esto nos lleva a que finalmente queremos ejercer nuestras libertades. ¿Y en dónde ejercemos? ¿O bajo qué criterio ejercemos nuestra libertad? Y bueno, acá Sabater dice, el criterio principal de todo lo que hacemos es nuestro cuerpo. Porque nos guste o no nos guste, somos capaces de hacer lo que somos capaces de hacer porque tenemos un cuerpo. Si yo no tuviese este cuerpo, no tendría esta libertad. Esto se entiende mucho mejor cuando vemos a gente que no tiene ciertas partes del cuerpo. Decimos, wow, tiene dificultades para ejercer su libertad y tenemos que crear otras cosas para que puedan vencer esos obstáculos. Por ejemplo, alguien que anda en silla de ruedas.
Su cuerpo no le permite usar las piernas, entonces hay ciertos tipos de desplazamiento, ciertas opciones que le están vedadas. Entonces tenemos que crear, porque me pongo en su lugar, algunos instrumentos para que pueda elegir igual que yo. Entonces, el cuerpo siempre está en la conexión con la libertad. Soy tan libre como es libre mi cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, el cuerpo es como mi termómetro que me permite saber, o mi medición, mi regla que me permite saber a qué niveles de libertad puedo acceder. Hay que usar el cuerpo con el gusto que me da mi cuerpo. Es decir, porque tenemos cuerpos distintos y nos gustan cosas distintas. ¿Qué sé yo? A mí me gustan los caramelos ácidos y a otro no le puede gustar los caramelos ácidos. Pero ¿qué pasa acá? ¿Me van siguiendo? ¿Pero qué pasa acá? Dice Sabater, no es lo mismo el uso del cuerpo desde mi libertad que el abuso del cuerpo. ¿Y cómo sé yo cuando estoy abusando del cuerpo? Y acá aparece otra coordenada, otro mapa que nos presenta Sabater. Recordemos, tenemos respetarme a mí mismo, respetarme a los demás, ponerme en el lugar de los otros para potenciar las libertades. Y ahora estamos con el gusto del cuerpo. En eso está el tema del abuso. ¿Cómo sé que estoy abusando del cuerpo? Sé que abuso del cuerpo cuando empobrece mi vida. ¿Y cómo sé que empobrece mi vida? Abuso de mi cuerpo. De tu cuerpo. Porque vos, ¿cómo era tu apellido? Montaña. Montaña. Vos, Montaña, vos tenés un cuerpo que le gusta ciertas cosas, qué sé yo, los fideos con tuco, no sé, digamos, ¿no? Pero no podés vivir tu vida comiendo fideos con tuco, ¿no? Si vos le excedés en el gusto de los fideos con tuco, ¿qué va a suceder? Te vas a terminar enfermando. Digamos que desarrollás una adicción por los fideos con tuco. Sos adicta a eso. Si vos sos adicto a eso que te da placer o que te da gusto, en realidad te terminás esclavizando con eso. Te volvés dependiente de eso. Te terminás limitando. Empobrecerse, esclavizarse, limitarse es atentar contra tu libertad. Y si atentás contra tu libertad, atentás con tu buen vivir. Por eso el abuso y el uso se diferencian en eso. Esto que te da gusto, ¿termina empobreciendo tu vida? ¿Te termina esclavizando? No puedo más que comer fideos con tuco, lo que sea. Yo di el ejemplo del adicto porque sería el ejemplo superlativo. Pero muchas cosas que hacemos que nos cuesta mucho abandonar. Patrones autodestructivos, no cuidarnos con la alimentación, permitir que abusen de nosotros, abusar a los demás. Todo eso que nos genera un mismo patrón de conducta, genera un abuso del cuerpo, porque ¿qué se testea todo el tiempo? Esta carne. La carne esta. ¿Se entiende? Entonces, usar el cuerpo para potenciar nuestras libertades, ¿a dónde nos conduce? ¿A dónde lleva? ¿Qué se obtiene? Entonces va a decir Sabater, que en esto estoy de acuerdo con la palabra que elige, que dice: si yo me respeto a mí, respeto a los demás, soy consciente y logro potenciar las libertades del otro para potenciar mi libertad, y uso adecuadamente mi cuerpo, ¿qué beneficios, qué gratificaciones me van a dar? Y va a decir, la gratificación que te va a dar va a ser una alegría, una jovialidad, un júbilo. Fíjense que no dice la palabra felicidad. ¿Por qué no dice felicidad? Porque la felicidad es un concepto comparativo. Yo soy feliz porque tengo esto y vos no tenés eso otro. O soy infeliz porque vos tenés eso y yo no tengo esto. La felicidad siempre es comparativa. Es un concepto de comparación. Sé qué tan feliz soy en relación del otro. Pero el problema es que si yo me baso manejándome con el criterio de felicidad, el pasto va a ser siempre verde en el vecino. Nunca voy a alcanzar esa felicidad. Por eso dicen que la felicidad es inalcanzable.
Sí, la felicidad es inalcanzable, pero la alegría es alcanzable, la alegría es realizable. ¿Por qué? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es el júbilo? ¿No? Júbilo, el festejo. La alegría es un sí a la propia vida, un sí a mi vida, una afirmación de lo que encontré en mí. Por eso uno puede ser una persona alegre y quizás pasar un mal día y llorar. Porque bueno, la tristeza es la contradicción de la felicidad. Uno puede ser una persona alegre, sentirse satisfecha con su vida y ahora sí tener un mal día. Hoy tuve un día de porquería y me tuve que largar a llorar porque necesitaba llorar. Y no tiene nada de malo eso. ¿Qué? Como dice Moria Kazan, si querés llorar, llora. La alegría es algo que puede mantenerse en continuidad en nuestra vida, sabiendo que nuestra vida tiene altos y bajos. ¿Ok? El límite de la alegría no, la tristeza es la contradicción de la felicidad. El límite de la alegría, Cuando pasamos la tristeza, ahí llegamos bien. felicidad y tristeza se contradicen. Son dos Sí, cosas son opuestos. El opuesto de la alegría es el displacer, la ausencia de placer, la pérdida de la satisfacción. ¿Ok? Entonces, uno puede sentirse satisfecho con su vida y puede tener un mal momento. ¿Qué sé yo? Un funeral. Murió mi padre. Es un día pésimo, es un mal día, es un día súper triste. Pero quizás yo logré tener una vida satisfecha y hasta una relación satisfecha con mi padre, qué sé yo. Entonces, me duele perderlo, claramente, pero no quita el hecho de que yo esté satisfecho. ¿Hubiese querido tener más? Obvio, siempre quiero tener más. Pero no quita que yo haya entendido mi buen vivir. Entonces, la contradicción de la alegría va a ser el displacer, cuando no encuentro placer para vivir. Cuando vivir es un sufrimiento, es un hastío, una náusea. Me descompone solamente levantarme en la mañana. No, es un agotamiento. No confundan con la depresión. La depresión tiene que ver muchas veces con algo químico y si van a un psiquiatra le dan una pastillita y salen pum para arriba. Nadie es especial por estar deprimido. Si sienten depresión de su vida, vayan a un psiquiatra, a una psiquiatra y existe la posibilidad de sentirse satisfecho con la vida de uno. Si no se pueden levantar a la cama, rompamos el estigma de que encima tomar pastillas es una de las cosas más comunes. Apuesto de este grupo, la mitad o un tercio ha tomado una pastilla el día de hoy. Sea anticonceptivos, sea para un problema de salud, sea para lo que sea, todos en un mes, no sé cuántas pastillas tomamos, vitamina, para la alergia, lo que sea. Rompamos el mito de que si una pastilla te logra hacer funcionar y sentirte bien con tu vida, no es una mala opción. Si 5.000 pesos al mes de repente te permite reír, yo lo pago con gusto. Así que esto es una nota al pie. Pasa que no quiero que entiendan el displacer con depresión. La depresión es una enfermedad psiquiátrica, ¿ok? Y de eso se trata con un especialista. Acá estamos hablando del displacer cuando te llegas a un punto de tu vida y decís, no me siento cómodo con mi vida. No me siento. No me hallo. Esto no era lo que quería para mí. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué? Que acá tenemos todo. Interesante esa variante. Qué bueno. Hoy lo defiendo. ¿Muy interesante qué? Sí. Hoy lo defiendo a ultranza y la semana que viene voy a demostrar por qué es un idiota. ¿Eh? ¿Eh? ¿Siguiéndome lo que estaba diciendo? Ah,
¿Y entonces en qué llegaste capítulo 2? ¡Ah! No. El displacer es un estado psicológico. ¿Ok? Un estado psicológico conectado a una situación existencial. La depresión es simplemente que no tenés cierta hormona que te permite mantener un equilibrio. Las drogas que se dan psiquiátricas, dice, a vos te faltan 2 miligramos de esto y salí andando. Es posta, o sea, sé que hay un tabú con la idea de que te volvés estúpido o turuleco o insensible. Es una gran mentira. Nadie es especial por estar triste o deprimido. No es algo pasajero la depresión, necesita un tratamiento. ¿Ok? Profe, la crisis existencial es, diríamos, es como empieza con el placer y llegaría a una crisis existencial. Claro, sí. O se produce en combinación. No, yo no creo que podamos definir la vida humana así como en grado. Primero esto y después lo otro. Porque es medio simplista eso. Y cometeríamos un error de decir, hoy tuviste 7.2 de displacer, mañana 9.5, mirá que la semana que viene vas a tener crisis existencial. Sería un error decir eso. Todo depende de cómo cada uno lleva la procesión por dentro. Hay gente que con una situación de displacer se le cae todo. Y hay otros pueden tener 40 situaciones y no entra en crisis existencial. Una compañera me comentó que estoy viviendo una crisis existencial. Entonces, después me la encontré y le pregunté si había ido a terapia y me dice, sí, estoy mucho mejor. Entonces, bueno, ¿qué hacen el psicólogo o la psicóloga? Te da herramientas para que vos puedas analizar y discurrir desde tus traumas, tus dolores del pasado, hasta por qué actúo como actúo y qué puedo hacer para alcanzar mi buen vivir. El psiquiatra va por otro lado. Dice, a vos te falta esta droga porque tu mente, tu cerebro no lo... O sea, vos te vas a ofender por alguien que, qué sé yo, ¿cómo se llaman los que tienen diabetes que no producen? El que no produce insulina decir, metele onda, ¿por qué no producís insulina? A un diabético no le va a decir eso, no, se lo inyectás. Bueno, el depresivo químicamente, porque es un ejemplo que muestra claramente cómo somos hipócritas en la sociedad. Al que necesita insulina no le decís nada, es más, se lo festejamos, qué bueno que te está tratando, y el depresivo decís, guarda con esa droga, eso es hipócrita. Es como decir, el que se quebró la mano, che, ¿por qué no escribís? Metele onda, loco, escribí. Es hipócrita nuestro. La crisis existencial siempre depende de la persona. Quizás a vos te entra crisis existencial algo y a mí otra cosa distinta. Por ejemplo, a alguien le entra crisis existencial, de repente sabe que su pareja de 40 años de vida la engañó y tiene 3 familias paralelos. Y dice, ya no sé quién soy, ya no sé a quién amo. Hay otro que no. El otro dice, no entro en una crisis existencial. Eres un estúpido y el estúpido sos vos, yo no tengo ningún problema. ¿No? Entonces, depende mucho de cada uno eso. La crisis existencial. La crisis existencial es, ya no sé qué pasa conmigo, qué pasa con mi existencia. Como cuando uno descubre, odio a mi hijo. Entonces, o sea, la crisis existencial es cuando yo me cuestiono. Claro, tu propia existencia. Por ejemplo, odio a mi hijo pone en crisis mi imagen de padre, ¿no? Y después laburo, trabajo y después digo, no, quizás, qué sé yo, voy a terapia y después, no, en realidad no odio a mi hijo. Encuentro gestos en mi hijo que me hace acordar a mi padre y mi padre era una persona horrible, qué sé yo, un cocainómano y me golpeaba, entonces odio lo que me hace recordar de eso. Pero eso luego que resuelve la crisis existencial. En el momento estoy en la crisis, no me doy cuenta, ¿no? Las crisis funcionan de esa manera. Y uno tiene que, si no puede solo, pedir ayuda. No hay vergüenza en pedir ayuda. Un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra. Ok. ¿Usted no es psicólogo? No. Pero he pasado por muchas crisis existenciales. Y he ido a psicólogo. Y mi madre ha ido a psicólogo, a psiquiatra, mi pareja ha ido también.
Y aunque no fuera el caso, yo defendía la imagen del psicólogo y psiquiatra antes de haber tenido que ir. Antes como que estaba muy cuestionada, el que se iba al psicólogo se creía que era loco, y en realidad ahora es algo necesario, creo, para todos. Yo creo que sí, eso es lo que trato de defender yo. Pero no solamente el psicólogo, sino el psiquiatra. En algunos. O sea, es muy fácil. ¿Cómo sabes si necesitas un psiquiatra? Vas, te pedís una cita, súper deprimido, y te decís, bueno, mira, te hacen unos test, te pedís, y bueno, sabés que vos necesitas esto. O no, mira, vos no necesitas nada. ¿Tiene que pasar por el psicólogo y el psicólogo? No. No. El psiquiatra es un médico que estudió el cerebro humano y la composición química. ¿Ok? Bueno, ¿y ahí qué le hacen entonces para saber si es así? Unos estudios, depende del psiquiatra. A veces te hacen estudios de sangre, a veces te hacen unos estudios neurológicos, a veces te hacen como un diálogo, porque hay un conjunto de respuestas y maneras de hablar que muestran nuestro estado cerebral. Eso ya depende mucho del psiquiatra. Igual, una forma de darte cuenta de si estás depresivo es si no te puedes levantar la cama. El hecho que sea un esfuerzo ser normal, es quizás una luz amarilla para tener en cuenta. Bien. Yo les dije que Sabater separa una ética del querer, pero hay distintas maneras de definir la ética. Yo les voy a dar 8 definiciones. 8 categorías, mejor. Y 8 categorías, y cada categoría va a tener 2 subcategorías. ¿Ok? Estas subcategorías siempre van a ser contrarias. Es una categoría y subcategorías contrarias. Una categoría y subcategorías contrarias. ¿Ok? Claro. Y luego, tipo de 19 a 19 y 15, porque ustedes se quedan ¿Vamos a terminar de las categorías? No, de 19 a 19 y 15 les voy a dar ejemplos de cómo enseñar todo esto. Y terminamos ahí para que puedan, como no tienen, les corto el recreo, puedan descansar entre curso y curso. Bueno, qué sé yo que tiene, ¿no? Hay gente que 2 lo digan no quiere decir que todos lo quieran. Yo ya tomé la decisión, así que no pueden hacer nada al respecto. Eres un imbécil, ya te digo. La ética se puede definir o se puede entender la ética según qué establece como bueno. Según qué establece como bueno. Hay 2 maneras de definir a lo bueno. Una manera que se llama descriptiva y otra manera que se llama no descriptiva. Estas son las subcategorías. Exactamente. Y así van a ser las 8. Empecé por la primera. La ética se entiende según cómo define lo bueno y se puede definir de manera descriptiva y no descriptiva. Ahora explico las 2 maneras. Definir lo bueno de manera descriptiva es literalmente explicitar, declarar o aclarar cuáles son las normas a seguir. Esto es lo bueno. Por ejemplo, lo bueno es no mentir. ¿Se entiende? ¿Qué? Repito lo que digo. Ok. Es explicitar, describir, dejar en claro las normas o los valores que te dice, esto es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en esta familia se come a las 20 horas. ¿No? Y acá hay una norma de lo que es bueno. Esta es la hora de lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Comer. Y si no comes, te portaste mal. Estás castigado. ¿No? Si no cumplís la norma. Entonces, esa es la ética descriptiva. Siempre establece claramente lo que se espera que se haga. Quiero que, qué sé yo, la clase empieza a las 17 horas.
Y listo, ¿no? Y a esa hora empieza la clase, estén o no estén, ¿no? Hay gente que es así. La no descriptiva, por el contrario, no establece, no describe, no explicita lo bueno. Entonces, ¿cómo sé lo que es bueno? Bueno, lo bueno se entiende por mi estado psicológico. Y hoy siento que está bueno comer a las 9 y quizás mañana a las 7 y quizás pasado mañana a las 22 horas, qué sé yo, no sé. Es como las emociones me mueven ante esto. ¿Qué es lo que está bien y lo que me place, lo que me gusta? ¿Se entiende? La segunda categoría es: la ética se puede entender según la manera en que establece el origen de lo bueno. Según la manera. El origen de lo bueno. ¿De dónde viene lo bueno? Tengan en cuenta que cada vez que digo bueno también es lo malo. La ética descriptiva te describe lo que es bueno, te describe lo que es malo. La ética no descriptiva. Pero vamos con bueno, porque de última, si entendés lo bueno, por oposición vas a entender lo malo. Hay dos maneras. El origen de lo bueno es natural y el origen de lo bueno no es natural. La idea natural va a decir, ¿cómo? No, acá se explica. La idea de lo bueno como natural es que existe una idea de bueno que es propio del humano. Por el hecho de ser humano, ya sabemos lo que es bueno. Hay como un acuerdo en toda nuestra especie. En la naturaleza humana sabe lo que es bueno. ¿Qué sé yo? El humano ya sabe lo que es la honestidad, el humano ya sabe lo que es el deseo, el humano ya sabe lo que es el placer, lo que es la felicidad, ¿no? Y lo que era bueno hace 5.000 años es bueno ahora. Y lo que era malo hace 5.000 años es malo ahora. Por ejemplo, hace 5.000 años era malo matar y hoy sigue siendo malo matar. Esa es una idea naturalista de lo bueno. Siempre vamos a saber que es malo matar o malo mentir. No matarás, no mentirás, etc. En contraposición, la idea no naturalista de lo bueno va a decir que lo bueno y lo malo depende del contexto y la perspectiva. Ok, puede que por regla general no convenga matar, pero si me están tratando de matar me voy a defender y si Depende de qué. del contexto y la perspectiva. Si en este momento me conviene matar para sobrevivir, y va a ser bueno matar, ¿no? En una guerra, el soldado no puede estar diciendo, che, todos sabemos que está mal matar. Te van a tirar un balazo y te vas a morir. Entonces, depende del contexto y la perspectiva. La tercera categoría dice, se entiende la ética según cómo se conoce a lo bueno. ¿Cómo sabemos lo que es bueno? Y también hay dos perspectivas. Una es la cognitiva, de conocimiento, cognitiva, cognición, y la otra, ¿cómo se puede llamar? La no cognitiva. Pero es fácil, ¿vieron qué fácil acordarse de las cosas? Una vez que se entiende. La primera dice, nosotros aprendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay un proceso gradual donde vamos aprendiendo lo verdaderamente bueno y lo malo, lo verdaderamente malo. Es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Acá, en términos cognitivos, el aprendizaje se entiende siempre de una manera naturalista, es decir, todos vamos a aprender que es malo mentir, ¿no? Entonces, no es una costumbre, ¿se entiende?
La otra postura, la no cognitivista, va a establecer que en realidad nosotros conocemos lo bueno y lo malo según las emociones que nos crean. En este momento, qué sé yo, fue práctico mentir. ¿Según qué? Las emociones. Es decir, lo cognitivo entiende una cuestión racional. Bueno, yo hablaba de costumbre porque nos acostumbran a no mentir. Claro. Después cuando crecemos, mentimos, pero por esto, por lo que usted dice, según las emociones o según... Claro, esa es la perspectiva no cognitiva. Sí. Esa perspectiva se llama, eso de que uno aprende lo que está bueno, lo que está malo, porque la sociedad me enseña, se llama prescriptivismo. Es decir, me prescriben, me normalizan, me legislan lo bueno y lo malo. ¿Entiendes? La otra manera es entender la ética Profe, lo no cognitivista es que es sobre las emociones. Conocemos emocionalmente lo bueno y lo malo. Es lo que me late en el cuore. El corazón me dice que esto está bien. eso es lo que me dice el corazón. Bueno, pero está. Ahí, Claro. O yo comprendo que es justo tratar a las personas de tal manera y por más que yo quiera otra cosa, tengo que seguir la norma, ¿no? Según la característica o la cualidad de lo bueno. En este sentido, lo bueno puede tener como característica ser objetivo o lo bueno puede tener como característica ser subjetivo. Exactamente. La mirada objetiva te decir, lo bueno y lo malo es algo universal, ¿no? Siempre va a existir lo bueno. No importa lo que hagas, hay una idea eterna de lo bueno. Bueno, las religiones, la mayoría de las religiones operan así. El cristianismo, el islamismo, el judaísmo, operan con esta idea de que lo bueno es universal, es objetivo. No hay duda de eso. En cambio... ¿Pregunta? En cambio, lo bueno en términos subjetivos va a entender que lo bueno y lo malo siempre es personal, siempre es contextual, responde a las opiniones personales, a cómo valoramos los hechos, a cómo percibimos lo que está pasando. Pero use un sinónimo de todo eso, no tiene que copiar todo. Yo les doy varias cosas. A lo personal, a lo contextual, a lo perceptivo, a la opinión. No tiene que poner todo o nada. Elijan alguna que le... Yo siempre doy muchos sinónimos o acepciones para que elijan las que entiendan mejor. Se puede entender la ética según qué se está buscando con la ética. ¿Voy muy rápido? Se entiende la ética. Según qué se entiende por lo que busca la ética. ¿Por qué decir que voy rápido? ¿Qué? porque no nos deja informarnos. ¿Cómo se puede entender la ética por lo que busca? Según qué se busca con la ética. ¿Qué querés ganar con la ética? ¿Qué querés obtener con la ética? Eso querés con ética y ciudadanía, no con ética. Puede ser, se buscan ciertos fines o se buscan ciertos móviles. Móviles no es control remoto, no el móvil.
El fin dice que la ética es necesaria para un fin. ¿Qué fin? ¿Qué sé yo? Perfeccionar al humano, desarrollar al humano. Claro. Sabater va a decir cuál es el fin de la ética. ¿Cuál es el fin de la ética para él? No. Vivir bien, saber vivir bien. La ética de Sabater busca saber vivir bien. Es una ética de los fines. En contraposición tenemos la otra ética, que es la ética del móvil, de lo que te moviliza. ¿Qué hace esa ética? Quiere entender por qué las personas hacen lo que hacen. ¿Por qué estas personas entienden que esto es bueno y por qué estas otras personas entienden que esto es malo? ¿Qué duda tiene usted allá al fondo? Puso cara de que la perdí. ¿No? ¿Se encontró? Ah, ok. Según el móvil es, ¿para qué usan la idea de bien o mal? Es eso. O sea, no, esta ética no te propone nada, simplemente te analiza y dice, ok, ¿para qué te sirve esta idea de bueno o de malo? ¿Qué quieres alcanzar? Exactamente. ¿Qué imagen tenés vos del humano, de la libertad, de lo bueno y de lo malo, ¿no? ¿Y cómo te sirve para vos o para el grupo? ¿Mm? La ética se puede entender según, y esta es difícil, así que... Ahí está, ¿listo? La ética se entiende según, entendemos la ética según cómo se define a la norma, no Norma, la amiga de ustedes, la tía Norma, sino la norma en tanto lo que se legisla. Y acá me tengo que parar. Ay, no. Es como cuando te das vuelta la gorra, porque es más difícil. Se puede entender de dos maneras la norma. De manera autónoma o formal, o de manera heterónoma o material. Es decir, puede aparecer de las dos maneras. Autónoma o formal versus heterónoma o material. Autónoma habla de lo independiente. Formal habla de una estructura, de una forma. ¿Qué? Es la misma. No, es lo mismo. ¿Ah? ¿Qué dice esta idea? Dice que la norma no puede saber o conocer los casos particulares. Ahora lo explico. Vos cuando querés definir una norma, una ley, jamás vas a poder imaginar todas las situaciones en las que te vas a encontrar. Por ejemplo, el peatón tiene que cruzar de esquina a esquina, ¿no? Pero no puedes imaginar todas las situaciones. ¿Por qué? Porque no sabes si van a abrir la calle, si va a estar inundado, si va a haber un terremoto. Nunca podés imaginar todos los casos posibles. Entonces, ¿qué dice esta lectura de la ética? Va a decir, entonces no creamos normas o leyes particulares. Creamos una estructura de acción. Una estructura de acción. Por ejemplo, no mentir. Yo no sé qué situación me voy a encontrar en el mundo, pero no importa la situación, mi norma es no mentir. ¿Entiendes? Elijo yo que no importa lo que pase, en qué circunstancias, jamás voy a mentir. La mentira no es una opción. No importa si se pone en riesgo mi vida o la vida de los demás. Elijo no mentir. O puedo elegir otra norma.
ayudar siempre que pueda. Esa puede ser otra norma. Yo no sé si alguien me va a pedir ayuda. No sé, quizás nunca nadie me pide ayuda. Pero mi norma me dice, si puedo ayudar, voy a ayudar. ¿Se entiende? Esto tiene sus contras y sus cuestiones positivas. Lo positivo es que no importa el resultado de lo que hago, importa la intención. Mi intención es cumplir la norma. Por ejemplo, se está ahogando alguien, ¿no? Y yo decido, sigo mi norma que dice, siempre que pueda, ayudar. Entonces yo sé nadar y me meto a salvar a esta persona. No lo logré, se murió. Pero la intención fue buena, porque cumplió la forma de la norma. ¿Bien? Otro ejemplo, no mentir. Elijo no mentir. Estoy en mi casa ahí, qué sé yo, jugando al Tamagotchi, papá, y golpea la puerta así, y habla que la próxima persona, me está persiguiendo un asesino, déjame esconderme en tu casa, por favor. Oye, jodete, voy a tener problema. Y viene el asesino, golpea y dice, me parece que la persona que iba a matar se escondió en tu casa, ¿es verdad? Y mi norma me dice no mentir, entonces mi intención va a ser buena, decir, sí, se escondió acá, está ahí el fondo. ¿Por qué? Porque no importa el resultado, importa la intención. Y mi intención es no mentir. Entonces, esta norma tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? La otra. La heterónoma o material, hetero viene de diferente, ¿bien? Diferentes normas. Y material tiene que ver con lo concreto, con lo específico. ¿Esta en qué se caracteriza? Esta se caracteriza en... Esta se caracteriza por lo siguiente. Hay una ley o una cosa escrita específica que me dice qué debo hacer. La norma está escrita o por lo menos está explícita. ¿Ok? Está establecido lo que hay que hacer. Hay una autoridad, qué sé yo, un padre, una madre, la policía, el Estado, la escuela. Hay una autoridad que me dice lo que tengo que hacer. ¿Ok? Acá no importa la intención. Importa el resultado. ¿Ok? No importa si, qué sé yo, digamos que una persona se está ahogando, siguiendo el caso de la compañera, y yo quiero ayudarla y le doy un golpazo en la espalda y le rompo la nuca. La ley dice que te tengo que acusar de asesinato, de homicidio en segundo grado, homicidio no culposo, porque mataste. Tu intención era matar, pero el resultado fue que murió. Por lo tanto, te tengo que llevar a la cárcel. Lo lamento. 3 años en la cárcel por matar a una persona. La norma establece que lo que importa es el resultado. ¿Ok? No hay ninguna ley que te prohíbe no ayudar si alguien se está ahogando. Se está ahogando y vos estás viendo, mira, yo no lo voy a ayudar, vas a ver si lo ayudo y se mata. ¿No? No importa, dice, pero vos sos una porquería humana. No importa lo que yo sea. No importa mis intenciones si son egoístas. Si justo la persona que se ahoga es la persona a la que le debo plata, así que mejor que se muera. No importa. No hay ninguna ley que me obliga a hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, cada una tiene sus pros y sus contras. Porque ¿qué pasa si la ley te obliga a hacer algo que no querés? ¿No? O te impide hacer algo. Cada una tiene sus pros y sus contras. Cuando pensamos la moral en términos de que analizamos el resultado, cuando analizamos la moral, sí, el que sigue, según cómo se ve el resultado,
lo llamamos, sí, deontológico y teleológico. Teleo, no es teo, teleo, no teo, teleo, teleológico y deontológico. Todo lo que termina en lógico tiene que ver con sentido. Por ejemplo, antropología, psicología, todo lo que termina en ese IA, lógico, lógica, todo eso habla de un sentido, de un camino. Teleo habla de orden. Teleo es orden. Teleo es orden. No, teleo no es que te estoy leyendo. Teleo es orden. Y deo es deber, lo que se debe hacer. Teleológico. La deontología es dirigido al deber. ¿Bien? La teleología es dirigido al orden. Entonces, si yo juzgo según los resultados, puedo tener una ética deontológica o teleológica. Deontológica es cuando el resultado lo analizo según la intención. Bueno, pero tu intención fue buena, ¿no? Entonces, eso sería, cumpliste tu deber. Te tiraste a salvar la vida y no lo digo, pero cumpliste tu deber. En el ejército usan una ética deontológica, cumplir el deber. Los docentes, la ética del docente también es una ética del deber. Debemos hacer esto. Tenemos que tener esta intención. El resultado no es otra cosa. ¿Bien? En cambio, cuando no me importa la intención, sino el resultado, hago una teleología, un estudio de, bueno, a ver, vos lo que hiciste, ¿cumplió las normas? ¿Sí o no? No me importa lo que vos pensás. No me importa si fue egoísta, no me importa si es altruista, no me interesa en lo más mínimo. ¿Seguiste o no las reglas? ¿Cumpliste, mantuviste el orden o no lo mantuviste? ¿Se entiende? Así funcionan los derechos públicos en la calle. A mí no me importa lo que vos estás haciendo, me importa que vos sigas las normas. Se acabó. ¿Se entiende? En lo teleológico se juzga la consecuencia del acto y no lo que se piensa. En lo deontológico, la consecuencia del acto, teleológico, lo teleo. Buenas palabras para jugar al ahorcado. Y en lo deontológico se juzga la convicción, la intención y no el resultado. En la deontológica. ¿Qué tan convencido estabas en hacer eso? Mucho. Ah, bueno, entonces está todo bien. En el teleológico lo que importa es el resultado o la consecuencia del acto. En el deontológico importa tu intención o convicción. Pero tenías buenas intenciones después de todo, ¿no? ¿No sabes jugar al ahorcado? Pones una serie de líneas con una palabra que tiene que ir descubriendo la persona a la medida que va diciendo ciertas vocales o consonantes, y cada vez que se equivoca, dibujás una persona que se está por ahorcar. Es un juego muy cruel. Dependiendo de la letra que tiene la palabra, son las líneas que vas a colocar. Por último, según cómo se modifica en el tiempo la ética. Según cómo se modifica en el tiempo la ética. La última categoría. En el tiempo, la ética. Dos maneras. ¿Vieron? Todos dos. Fácil. Y sí, ¿no? Si entendiste una, lo negás todo y entendiste la otra.
¿La ética es sustancialista o la ética es procedimental? Sustancialista, el CIA va con C, aviso por la duda. Sustancialista de sustancia o procedimental. Procedimental. Con C. Es que no sé si conocen la palabra sustancia. ¿La conocen la palabra sustancia? Sí. Ah, buenísimo. ¿Eh? ¿Con C? Procedimental va con C. ¿Qué dice la sustancialista? Va a decir que la ética no cambia, que la ética es universal, que siempre fue la misma ética, que la ética es lo mismo hace 10.000 años que ahora. Es una sustancia, un objeto, algo que no se modifica, que se mantiene en el tiempo, es eterna. Los problemas de la ética son los mismos problemas hace 5.000 años. ¿Qué sé yo? Cómo ser justo, cómo ser bueno, cómo ser feliz. Esos son los tradicionales problemas de la ética. En cambio, la procedimental, como dice la palabra, que tiene que ver con lo instrumental, los procedimientos, es decir, bueno, la ética depende del contexto. Dependiendo en qué momento estemos, la ética tiene distintos problemas. Por ejemplo, hoy en día la ética está conectada con los problemas de las redes sociales. Entonces, ¿tenemos que publicar toda nuestra vida en las redes sociales? Hace unos años, con el surgimiento de la clonación, apareció la bioética. ¿Es correcto clonar a personas o animales? ¿No? También hace un par de años tuvimos el debate del aborto. ¿Es correcto el aborto? ¿No? Todo eso son cuestiones, problemas éticos que responden al contexto. En otro contexto no se plantearían. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario, interrogante, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color? ¿Qué le pasó a tu mano? Crítica te manda. Pero no están obligados a copiar nada. Ah, bueno. Que usted haya elegido para su buen vivir. Claro. Tiene que hacerse cargo de las consecuencias, entre esas el dolor de mano. Bueno. Prometí ejemplos. Eso es solamente lo interesante. Todo lo demás fue una pérdida de tiempo. Hubiese entrado a esta hora en la clase entonces. No, pero ejemplos para enseñar. ¿8 qué? No va 9 qué. Porque yo no estoy dando categoría. Voy a dar cómo enseñar esto en las salas. Les voy a dar 3 ejemplos que le puedan servir como modelo. Primer ejemplo, jardín maternal. El ejemplo le puse el nombre de ternura. ¡Bonito! Hablábamos de la importancia del cuerpo y la libertad. Entonces podemos establecer ciertas rutinas de juego con diferentes partes del cuerpo, que puede ir desde automasajes en los pies, masajes en las manos, masajes en la cara, ¿no? Un reconocimiento del cuerpo, que al mismo tiempo hasta podemos llevarlo a componer canciones, o las canciones clásicas, qué linda manito que tengo yo. Bueno, también si nos animamos y vemos que se puede hacer, quizás en el último año ya de jardín maternal, agarrar masas o plastilinas para producir sensaciones, experiencias. Todo esto lleva a una afirmación del cuerpo y de lo que el cuerpo puede hacer, porque recordemos que cuerpo y poder va con la libertad. ¿Bien?
Porque nosotros en nivel inicial no enseñamos conceptos, sino que enseñamos nociones o prácticas que luego van a servir como sustento para más adelante ubicarlas en un concepto en particular. Ya quizás en jardín infantil podemos, eso es como una manera, ¿no? Sí, pequeñas cosas, pequeñas perlitas. En jardín infantil podemos hacer, algo así como el trato con los otros, en donde podemos, no sé, presentar un conjunto de imágenes, ¿bien? Con distintas acciones. Columpiarse, empujarse, comer, compartir, patear a alguien, ¿bien? Y le pedimos a los estudiantes que oralmente digan qué acciones creen que se trata bien a una persona y qué acciones creen que no tratan bien a otra persona. Entonces, en base a eso, ¿qué? En eso tratamos de reforzar. Si alguien, en vez de patear a alguien como algo positivo, tenemos que empezar a explicarlo, ¿no? Bueno, patear a alguien no es algo positivo porque puede producirle daño. Muy bien. O sea, que el niño pueda diferenciar cuál está bien y cuál está mal. Claro. Y después, ¿cómo? Claro, pero recordemos que no podemos nosotros definir de antemano lo bueno y lo malo. Porque lo bueno y lo malo es muy variable, pero podemos estar de acuerdo que lo malo siempre va a ser lo que limite al otro. ¿Ok? Lo que daña al otro. El daño es un tipo de límite. Un golpe es un daño. Por eso, el daño es un tipo de límite, pero no solamente los límites tienen que ser físicos, puede ser psicológico, puedo no incluirte en el grupo. ¿Se entiende? Y por último, otro ejemplo que se me ocurrió a mí es conectado con los gustos, ¿no? La idea de elegir y lo que place, lo que no place, lo que guste, lo que no gusta, para reforzar esa cuestión de esto que estábamos hablando recién, de que lo bueno y lo malo también tiene que ver con cómo uno entiende lo propio. Entonces hay un cuento, yo todos los ejemplos que voy a dar este año, y si alguna vez menciono un cuento o algo, recuerden que ustedes tienen acceso a un recursero que yo he armado. Entonces están ahí, ¿bien? No, si no quieren tenerlo, no lo tengan. Pero ahí tienen todos los recursos de ética y ciudadanía para el nivel inicial. Y hoy subí uno. Porque me costó un Perú conseguirlo. ¿Viste cuando lo tenés? Un libro lleno de secuencias para nivel inicial de educación sexual integral. Dificilísimo conseguir porque hay poco producido. Y ese, ahí lo conseguí, así lo subí, así que ya lo tienen. Me siento bastante contento por haberlo conseguido. En el recursero. Nadie está obligado a tenerlo. Se los doy. Entonces, el gusto es, para trabajar el gusto de los otros, yo lo llamé así la actividad, los gustos de otros. Hay un cuento que se llama El lunes conocí a Emi. Profe, es ahí donde dice recursos, ¿no? Claro. Hay muchos libros y textos ahí. No sé cuánto pesa. Ese puede ser pesado, porque yo fui subiendo y no sé cuánto. No sé cuánto pesa. 300 megas, 400 megas. Aviso por las dudas, porque quizás te pones a bajar y de repente... El lunes que conocí a Emi es un cuento, acá lo tengo un resumen porque no me lo acuerdo, donde alguien conoce a Emi, ¿no? Una X persona, un estudiante conoce a Emi que va a la escuela y empieza a hablar con Emi y Emi parece que no le gusta el fútbol y le sorprende a el personaje. ¿Cómo no te gusta el fútbol? Dice, no, prefiero nadar, soy muy veloz en el agua. Y ahí... ese día, ¿qué aprendió Emi? El amigo le enseñó a jugar al fútbol, a patear la pelota, y Emi le enseñó algo que no sabía, que era regar plantas, cuidar algo. Entonces, se habla de cómo dos personas enseñan cosas que les gustan, y cómo en eso se potencia la libertad del otro. No termina diciendo, y así se potenció la libertad, pero finalmente terminaron haciendo cosas que antes no pensaban que podía hacer. Entonces, podemos usar esa historia como motivador para discutir en qué nos diferencia las cosas que nos gustan y en qué nos acercan. A todos nos gusta hacer lo mismo, a todos nos gusta lo mismo, ¿no? Y luego
poder preguntar, ¿alguna vez alguien se burló por algo que te gustaba? ¿Cómo te sentiste con eso? Con algo que te gustaba. ¿Está bien que nos burlemos si a alguien le gusta tal cosa, tal otra? ¿No? Y ahí podemos hablar de justamente la importancia de garantizar los gustos y las libertades y decisiones de los demás. Bueno, y ahí tienen ejemplos. Con esta estructura, fíjense, todo esto que yo les di, todo esto que di de Sabater, tiene pequeños ejercicios e intervenciones que se pueden hacer. Y yo les di 3 que se me ocurrieron a mí sentados. 15. ¿15 qué? No, le digo la pava. 15. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna duda, una pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color? ¿No? ¿Todos firmaron? Firme. Maradona usted, ¿no? O sea, hoy. Ah, mira, algunos no tienen el nombre. Acá está, el lunes conociendo. Justo tuve la suerte, pero me estaba dando cuenta que algunos no tienen nombre. Pero ahí dio la casualidad que ese tenía el nombre. Bueno, espero que